estas, ¿no? Ujú. Bueno, como decía, ya voy a tratar de ser un poco más ágil para no aburrir a nuestra audiencia. Esta ley a mí no me es simpática, no me adhiero a este tipo de leyes que han profanado nuestro espacio sagrado, nos han desmembrado como patrimonios orureños y lo han convertido en un patrimonio nacional fácilmente, ¿no?, negociable con el Perú, fácilmente utilizable con el gran poder, y seguramente el día de mañana, como tengo entendido, seguramente será Urcupiña, luego cualquier otra festividad. Lo singular y lo interesante es que nadie dijo nada, ¿no? Porque el Carnaval de Oruro, una vez que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Nacional, Departamental, Municipal, se ha olvidado, ¿no?, de su propia protección, pese a que se han hecho trámites y pese a que por costumbre tradicional nosotros tenemos el lunes de carnaval como Día del Diablo, y después a partir de 1983, 84, se adosa y se convierte también en Día del Moreno. Ese es el Día del Diablo, es el lunes de carnaval. El 11 de junio, de julio, me parece algo muy político, muy forzado. Más bien Oruro debería prender velas, vestir luto ese día porque han consumado una barbaridad contra nuestros intereses patrimoniales, diciendo que, bueno, había que proteger como Estado. Mira, han declarado como patrimonio del Estado boliviano a la Diablada y no hacen nada para defenderla, ¿no? Y eso es lo más interesante, que a partir del 2011 nadie, o del 2012 nadie dice nada. La fuerza de la costumbre yo creo que debe recuperarse y debe imponerse, Miguel. El lunes de carnaval tiene que ser con redobles y platillos, festejado como Día de la Diablada, y ojalá todas las diabladas se pusieran de acuerdo para hacer algunas demostraciones ese día. Y bueno, pues de ahí se continúa, ¿no?, con la fiesta de los pasantes, las fiestas de gala que tienen los conjuntos, que me parece no sería nada imprudente ni tampoco perjuicioso. Yo creo más bien que este lunes del 2023 debería trabajarse en ese aspecto. ¿Por qué te digo que es singular la actitud política del Estado? Porque en 1992, cuando estábamos en el directorio con Níver Montes y conjuntamente el secretario de Cultura, Gualberto Torrico, y mi persona como secretario de Relaciones, hicimos este trámite al Instituto Boliviano de Cultura. Hicimos el trámite para el reconocimiento del Carnaval de Oruro, de la Diablada, como patrimonio de Oruro. Y emitieron una resolución dándonos los derechos de autor de la música y la danza de la Diablada, en ese entonces a la Asociación de Conjuntos, que no interesa. La asociación se presenta al carnaval y el carnaval es orureño. Por lo tanto, a partir de 1992, la Diablada estaba registrada a nombre de la asociación en sus derechos de autor. También otro hecho singular, ¿no? El 2012, el gobernador del departamento de Oruro, don Santos Tito Vélez, promulga una declaratoria de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, declarando a la Diablada como patrimonio cultural, histórico, material e inmaterial del departamento de Oruro. Y esto no solamente a la Diablada, también a la Morenada. Esto se hizo a raíz de esa observación que pertinentemente nosotros emitimos de que el lunes de carnaval era Día del Diablo y del Moreno. Y bueno, pues Oruro se reapropia el 2012 del derecho propietario y se declara como patrimonio de Oruro con esta resolución de la Asamblea Legislativa Departamental, la número 6. Entonces, ¿qué pasa con la Diablada, no? ¿Por qué se la manosea tanto? ¿Por qué estamos con una Diablada que
es apetitosa para muchos y creo que no nos equivocamos el momento de la redacción del formulario ante la UNESCO, emblematizando y haciendo que toda la ritualidad festiva del sábado de peregrinación, conocido como Carnaval de Oruro, recaiga precisamente en la imagen de la Diablada. Por eso es que de manera muy singular hemos preparado este cuadro, donde reflejamos que nuestra Diablada es de Oruro, es nacional, y obviamente hay un concierto internacional que nos permite un poco generar un discurso. La Diablada es la lucha del bien contra el mal. Es un concepto que se maneja en todas las latitudes de la colonia, que ha venido desde Europa, y obviamente este auto sacramental con el que nace la danza de la Diablada y se adosa sobre danzas primitivas como la danza del llama-llama y como un singular, una singular deidad, el tío de la mina actualmente conocido, que antes era el Tius o el Ito, tiene esas características. No hemos querido singularizar con eso. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esta fotografía? Antes de entrar a lo que es el contenido del libro. Este es un diablo antiguo. No estamos hablando más o menos de los años 30, 20 debe ser esto. Y acá tenemos un diablo actual, o un Lucifer. Entonces, ¿qué nos dice que somos parte, o sea, que somos resultado, ¿no?, de todo un proceso cultural, de todo un proceso de transformaciones paulatinas que se han venido sucediendo? Y eso es lo singular, ¿no? La gente tiene que preguntarse si uno, Chile o Potosí quiere apropiarse de nuestra Diablada, ¿de cuál de esos momentos tendría que apropiarse, ¿no? ¿Del momento iniciático o del momento del factor resultante, que es lo actual, la maravilla que tenemos actualmente? Entonces, yo he preparado del libro un pequeño resumen que precisamente debo comentarles. El libro está dividido en 3 estadios. El primer estadio, que me permite un poco ver un aspecto muy importante. A la par de decirles qué contiene el libro, los contenidos, voy a ir un poco comentándoles las motivaciones, el porqué de este libro. En la primera parte del libro, antes del primer estadio, hago una reseña, hago un resumen de la metodología que yo he utilizado para lograr este ensayo, que está versado con fines un tanto empíricos y científicos, para tener una mirada teológica, ¿no?, una lectura teológica de la Diablada, cosa que no se había hecho nunca, cosa que hasta ahora, ¿no?, muchos no quieren hacerlo, porque nos hemos detenido simplemente en la descripción gráfica, en la descripción antropológica de algunos antiguos historiadores, y no queremos entrar al análisis. ¿Y esto por qué? ¿No? Que a mí me ha resultado claro lo que era la Diablada, a gente ilustrada, a gente entendida en la materia, a profesionales en antropología, a etnólogos, etnógrafos, y cuando vi con mi discursito de que la Diablada es la luz del bien con el mal, el supa, y conocemos como parte de la transmisión oral, no era bien comprendido, ¿no? Recuerdo una antropóloga ecuatoriana, doña María Santibés, me convocó después de una conferencia que dimos allá y me dijo: mire, investigador, yo
la verdad me siento muy preocupado, ¿no? Por el nivel de información que usted ha emitido, lo cual es bien interesante, me dice, porque ha utilizado un lenguaje tan coloquial, tan propio, tan de ustedes, seguramente de Oruro, que acá la gente no le ha entendido nada. ¿Por qué? Porque muy pocos conocen de las manifestaciones, de las clasificaciones, jerarquías, tanto rituales como deíficas que puedan tener en su panteón. Si bien es resultado de un proceso híbrido entre la cultura española y la andina, la diablada, pero a mí me supo a un lenguaje completamente ajeno. Entonces yo que a partir de ese momento recogí esa sugestión y dije, ¿por qué no podemos tener una mirada teológica, ¿no? Dar una lectura o adecuar, porque esto es parte de una evolución universal, no es tan propio de nuestra realidad, ¿no? Porque lo que se ha venido a sincretizar con la religión católica ha sido un paso anterior que hay que solventarlo de una manera rotunda. Entonces, la metodología del texto nos permite tener o fijarnos objetivos, dos tipos de objetivo. El objetivo principal para mí era tener una expresión ritual como es la danza de la diablada orureña, reconocida y legitimada en su de propiedad intelectual regional hacia el mundo. Los objetivos específicos de afirmar que este patrimonio es de Oruro y Bolivia, que su esencia es originaria, ritual y tradicional del pueblo orureño, que sus antecedentes primarios son tan antiguos como la cultura uru y su sincretismo la posición en el universo desde la colonia española, que su salvaguardia, protección y conservación son de interés y responsabilidad del gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal, sus cultores y la comunidad, denunciar al mundo que está siendo expoliada, desvirtuada y puesta en peligro de mimetización por los altos grados de contaminación en su morfología, su música y coreografía, y detentada sin el derecho a cita, que es el reconocimiento de la identidad de origen geográfico de esta expresión ritual. Entonces, como ven, nos hemos fijado objetivos serios y esta metodología de investigación etnográfica que está en la primera parte del libro nos permite lograr ese desarrollo. Obviamente no voy a entrar a la metodología, seguramente los que han adquirido el libro y los que tienen interés podrán acceder a la misma. En el primer estadio, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que pasa es que el tema del bien y el mal no es un tema completamente definido a partir de la propia teología y a partir del análisis, ¿no? De las religiones que hay en el mundo. Resulta muy interesante cuando la religión católica empieza a hablar de estas dos categorías de bien y mal, cimentadas en grimorios que se escribieron en los propios conventos, es decir, libros que después ellos mismos satanizaban, perseguían, conculcaban y los quemaban. Estos grimorios van hablando precisamente del nacimiento, del origen y también la fundación de una ritualidad nigromántica que contradecía a la Iglesia católica. Es decir, la Iglesia en su espíritu de sobrevivencia, en su espíritu de sobreposicionamiento cultural y religioso, genera una antígona némesis que es precisamente el mal. Es decir, contra Dios está el diablo y esto le permite generar todo un discurso a través del tiempo. Dado que el misterio es una forma especial de religión que existía en todos los pueblos antiguos, su esencia consiste en la palignesia, o sea, el renacer, es decir, una generación afectuada de gestión en su estadio más perfecto. Esta palignesia es una verdadera situación de la personalidad. El hombre es vestido por la personalidad de un dios. En los ritos esto se efectúa mediante encantamientos y danzas que traen el espíritu de Dios hacia los
oradores. En los tiempos prehistóricos y en las primeras creencias de la era histórica, la religión no tenía conexión con la moral. La idea de la moralidad era un aspecto de la religión. Fue concebida por los sacerdotes, después de haber alcanzado las distintas creencias, un avanzado estado de desarrollo, argumentando que sus mandatos estaban dictados por los dioses. Y hay tablillas, mandamientos, etc. Es decir, que las fuerzas que se consideraban originarias de la nueva vida y las que estaban fundadas en miedo a la muerte se convierten en dos elementos sustanciales para las culturas primitivas para empezar a desarrollar y generar precisamente las religiones, las ritualidades y después las religiones. Casi en todas las culturas han existido estos antecedentes y el origen, ¿no? Precisamente de las religiones tiene como ingredientes precisamente la fertilidad y el miedo a la muerte. Y cuando hay miedo a la muerte, entonces los hombres empiezan a crear dioses del subsuelo por donde tienen que pasar las almas. Entonces ahí va generándose todo este ambiente eh, de, de contraposiciones entre el día y la noche, entre el bien y el mal. El esquema a partir del cual se desarrollaron los ritos debió de surgir probablemente en el periodo neolítico, cuando el hombre cambió la caza por el pastoreo y la agricultura como forma de vida. Pero en el paleolítico, el hombre primitivo empieza precisamente ya a crear estos atisbos de ritualidad y de temizar o de crear sus propios dioses. Los testimonios son las cuevas de Ariège en Francia, que es uno de los vestigios más interesantes del paleolítico, cuando el hombre se asocia a los animales y cree que esta asociación entre hombre y animal le permite tener una supremacía y lograr, ¿no?, objetivos positivos en la caza, la recolección de animales, de peces, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente a partir de ese ícono, pues, de ese descubrimiento en Ariège, en Francia, es que empieza a desarrollarse también, ¿no?, una forma iconográficamente al diablo. Precisamente ahí en esa cueva se encuentra un hombre con una cabeza de ciervo, una cabeza de ciervo encabalgada en la cabeza del hombre, y a partir de eso es que se relaciona a los vestigios del mal con los seres cornudos. Y este ha sido un tema de una constante, ¿no? ¿Por qué? Porque es entonces de las religiones primitivas no había mal ni bien, no había morbosidad entre hembra y macho, sino simplemente había el reconocimiento a la fortaleza de un determinado sujeto a deificar, y eso les permitía desarrollarse como cultura, que es precisamente el origen de nuestra cultura. Por ejemplo, en el tema sexual no hay ningún tipo, digamos, de morbosidad, no se conocían de espermas ni de óvulos, ahí simplemente había la fuerza de reproducción humana para una conservación de la especie humana. Y eso se simboliza, ¿no? Y que era lo que representaba esa fortaleza de la fertilidad, era el falo humano, y entonces empieza toda una corriente, digamos, de idealizar el falo como una deidad reproductiva. Lo propio ocurre con otros elementos que le permiten al hombre su subsistencia, lograr su seguridad, escapar un poco de los temas de la muerte y demás cosas. Pero ese es, digamos, ese es un proceso que va evolucionando y que la Iglesia va escribiendo a partir de muchas contribuciones, además, no religiosas, que no es propiamente las latinas, ¿no?, sino son judías, celtas, egipcias y varias culturas que
contribuyen a esta teoría del bien y el mal de la propia Iglesia Católica. Entonces las categorías de bien y mal se van asentando en esos conceptos de esas religiones, y la Iglesia Católica tiene todo un discurso al respecto. Pero nosotros tratamos de hacer un resumen de todo eso en el libro. No es muy amplio, es bastante sucinto. Y también vemos otro tema, ¿no? Que ya cuando estamos dentro del análisis de la presencia del diablo, eh, vemos en nuestra diablada la presencia de Lucifer, Satanás, los pecados, la chinazupa, y decimos teológicamente cuáles son los roles, ¿no? ¿Cuál es el rol que pueda tener cada uno de estos teológicamente, de dónde han sido extractados? Porque no nada es casual, ¿no? Si bien en la danza del llama-llama nos permite un poco eh, posesionarnos en un estadio primitivo, un estadio anterior a la colonia, y que da precisamente el origen a lo que posteriormente va a ser la diablada. La diablada en sí, como concepto católico, tiene pues sus categorías, no estas que estamos viendo. Precisamente son los 7 pecados capitales, que entre otras cosas debo manifestar, estas hermosas máscaras son de don Félix Aguilar. Esta colección yo la llevé a Estados Unidos, la dejé allá, espero que esté en buenas manos. Lamentablemente dejamos en el Lloyd, y como ustedes saben, el Lloyd Aero Boliviano ha cerrado y han desaparecido todo el material que habíamos nosotros dejado para una exposición allá. Pero quedan estas fotografías de Félix Aguilar, que son precisamente las que él categorizó como los 7 pecados capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Primitivamente la danza del llama-llama tiene un origen en todo el proceso de domesticación de la llama en la casa de la taruca, y esto nos permite entrar en un ambiente donde tenemos que fundamentar a partir de nuestra propia teoría, a partir de nuestra propia reconstrucción o construcción, si se quiere un tanto subjetiva en su momento, del origen de la diabla, ¿no? Entonces, dadas las condiciones del análisis en cuanto a estos conceptos, ¿no? Del bien y el mal, el nacimiento del diablo y demás cosas, debo decir antes que hay un tema también muy interesante en la diablada, ¿no? Lo que el otro día hablábamos en un programa, eh, la categoría se explota tanto en el diablo como en los ángeles. Todos conocemos por los propios escritos de la Iglesia Católica que los ángeles son asexuados, no tienen sexo. Hay categorías sí de ángeles, querubines, pero no hay ángeles hembra y ángeles macho. Y esa es una aberración, el querer forzar en la diablada de que aparezcan ángeles hembra, por más que sean una respuesta a los 7 pecados capitales, y se conviertan en las 7 virtudes teologales, como ellos manifiestan. Entonces deberían haber categorías que un poco sean más ingeniosas y no trasciendan en romper estos conceptos lógicos de la propia Iglesia Católica. No estamos hablando de un patrimonio arcaico, estamos hablando de algo vigente que está escrito en la Biblia y que está escrito en la teoría teológica de la propia Iglesia. Entonces los ángeles no tienen sexo. Y tienen categorías, sí, el tema de las alas, y que más luego vamos a poder analizar. En cambio, en los diablos sí hay diablos hembras y diablos machos, ¿no? Los íncubos y los súcubos. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque los íncubos y los súcubos se convierten en instrumentos, ¿no? De tratar de convertir al hombre
hacia el mal. Dice Donovan, ayudó en la escritura de estos antecedentes, porque como mujeres pueden conquistar, pueden descasear más fácil a los hombres el tema sexual. En cambio, los íncubos, que son machos, tienen menos posibilidades de descasear a las mujeres, precisamente por los prejuicios, los temores de las mujeres que no son fácilmente considerados como presa para ser descaseadas. Sin embargo, queda como antecedente que sí, en la tropa de diablos hay diablos hembras y diablos machos, incubos y súcubos, que no nos estamos refiriendo a la personalidad dual de la Chinasupai, ¿no? Que es hembra y macho, como dirían en quechua el chachahuarmi. No nos estamos refiriendo a eso, sino a una categoría definida muy claramente entre diablos hembras y diablos machos. Y quien los comanda ahí es Lucifer, Belcebú, Satanás, es decir, todas las categorías que vienen a ser parte, digamos, de este concepto. Los orígenes primitivos del diablo cristiano nos conduce a un laberinto de mitos contradictorios, teorías antropológicas y alusiones históricas a lo que Donovan nos dice. Deriva de Plutón y demás dioses clásicos del submundo. Loki, el perverso dios escandinavo, contribuyó en alguna medida, al igual que el dios Set egipcio, el destructor Shiva de la India, el Jin oriental, los devas de Persia y demás espíritus malvados de la antigüedad. Como vemos, y lo que decía hace un momento, son varias corrientes, varias culturas que aportan, o que de la Iglesia Católica un poco resume para justificar la presencia del mal. Los que quizás han contribuido principalmente a la personificación del diablo fueron los dioses cornudos de las religiones prehistóricas y sus descendientes de los credos posteriores. Osiris de los egipcios, el Pan de los griegos. Para la Iglesia Católica todos los dioses eran malos en sí mismos, por tanto demoníacos, salvo unos cuantos que se convirtieron en santos. Tal vez su relación por el sexo fueron particularmente abominables y contribuyeron grandemente a la idea del diablo. En esta categoría de los dioses buenos, de los dioses malos, o que todos son buenos o que todos son malos, para una cultura o para una religión, acá nos sucedió lo siguiente, ¿no? Cuando llegan los españoles, y esto es parte de las conquistas en la historia universal, tampoco es nuevo, no es un antecedente de privilegio para nuestra cultura, ni el dolor va solamente nuestro. Todas las conquistas territoriales, cuando se ganaban las guerras, cuando se subyugaban culturas, los ganadores lo que hacían era hacer desaparecer sus dioses o convertirlos en dioses malos, es decir, excomulgaban, satanizaban, proscribían a los dioses de las culturas que habían vencido, y si estas existían, las convertían en deidades maléficas y las combatían hasta hacerlas desaparecer. Entonces acá vinieron con ese propósito. Vino la colonia y vino todo el proceso de extirpación de idolatrías para hacer desaparecer todo vestigio, todo antecedente del panteón andino, de la ritualidad andina, de los elementos rituales que se tenían acá, en fondo, forma y sujeto. Y este proceso fue largo, ¿no? Porque después de fracasar prácticamente el proceso de extirpación de idolatrías, que era una nueva forma, o una forma primitiva, podríamos decir, de luchar contra las religiones. Y esto nos lleva a repensar, ¿no? ¿Qué pasó con el proceso de extirpación de idolatrías? ¿Logró su propósito? ¿No logró su propósito? Y vemos que la cultura nuestra, la cultura que estaba tan arraigada, sobrevivió en las profundidades de los cerros, en las bocaminas, se convirtieron en rituales nocturnos, rituales de medianoche, es decir, se soterraron nuestras creencias, nuestra ritualidad,
y precisamente ese proceso de extirpación de idolatrías no logró hacer desaparecer, pese a que los antecedentes muestran de que ha habido algún vestigio de resultados positivos para la iglesia. Algunos autores hablan de que han aparecido muchos ritos primitivos que al principio de la llegada de los españoles estos se encargaron con hacer desaparecer, y también muchos desaparecieron por propia naturaleza, porque de los 80 millones de indígenas que había, cuando se fueron los españoles, creo que llegamos a 8 millones de indígenas. Entonces, en esos años desaparecieron culturas, desaparecieron vestigios rituales, religiones y seguramente antecedentes mucho más primitivos, mucho más fuertes que los que ahora conocemos. Sin embargo, este proceso de extirpación de idolatrías deja también antecedentes interesantes, y acá en Oruro tenemos un antecedente interesante de este proceso, porque se dice que donde había una huaca se ponía un templo o se ponía un calvario, y acá la huaca central de lo que se llama el espacio sagrado Uru, que es precisamente lo que está comprendido en el atrio del santuario del Socavón, existe una huaca que es el sapo, y este sapo ha sido siempre producto de grandes ritualidades por parte de los Uru. Y al ver que había este monumento que era adorado por los indígenas, esta paja que era adorada por los indígenas, la iglesia primero planta un calvario que está en un aledaño a la cruz grande donde en este momento urbanamente conocemos. Y frente a esta huaca importante, huaca principal seguramente era, se instaura el santuario del Socavón. Como ven, no es casual, ¿no? Entonces la fortaleza de la ritualidad hacia el sapo genera también este proceso interesante. Entonces no deja de ser singular el enunciar que el proceso de extirpación de idolatrías deja antecedentes de la presencia de la cruz, pero no logra hacer desaparecer las prácticas rituales indígenas. Entonces, sobre esas prácticas rituales, sobre la danza del llama-llama, ya una vez instaurado el sincretismo, ya una vez que hay una apertura y nace la religiosidad popular o indígena o andina, es que la iglesia permite que los ritos se puedan realizar de día, se puedan realizar en sus fiestas, y también la iglesia se mezcla, se introduce a estos ritos indígenas y logra sobrevivir, logra recuperar. Y uno de los antecedentes interesantes del fracaso del proceso de extirpación de idolatrías es precisamente la inventiva de la aparición de vírgenes, ¿no? En la colonia, y una de las primeras vírgenes que aparece y que le da y le permite un poco de auxilio y de respiro a la Iglesia Católica es precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, que muy casualmente es descubierta por un indígena. Este indígena comunica a su población, a su pueblo. El pueblo va a ver la maravilla de la aparición de la Virgen y las reconocen como su madre protectora, y a partir de ahí, ¿no? En la colonia está estilando la aparición de vírgenes, se va estilando la aparición de santos, y se convierten en patronos de las poblaciones y van suplantando a las huacas rituales ancestrales, pero no logran hacer desaparecer, como en el caso de Oruro, no hacen desaparecer al Tío, y bien se fortalece y sobrevive sobrevive la Virgen del Socavón, y todo ese proceso mariano es completamente lo que ha desarrollado el nacimiento de la Diabla. Entonces la Diablada es importante para nosotros a partir de estos conceptos. ¿Por qué? Porque no solamente viene en la época colonial, en Corpus Christi, donde en toda la colonia aparecen diablicos, diablillos y diablitos,
bailando y haciendo estos teatros populares de la lucha y del bien contra el mal. Tampoco es tan como Oruro, ¿no? Que aparece la pieza del relato de la Diablada, ya con el diablo, con todos sus elementos estrictamente católicos. Esto tiene un tratamiento anterior. Y hay algunos autores orureños que nos hablan de las formas, ¿no? Del desarrollo de las astas en la máscara de la Diablada. Yo en el libro le llamo morfogénesis de la máscara del diablo. Hay antecedentes dentro de nuestra cultura, como el tema de la danza del llama-llama, que está registrado en trabajos de Miro Condarco, también las similitudes, el origen del concepto de la curvatura de los cuernos de la máscara de diablo, como ven acá en esta máscara antigua, una de las primeras máscaras de nuestro carnaval, de nuestra diablada, es un poco parecidas a las orejas de la llama o a los cuernos de la taruca. Entonces, cuando hablamos del origen de la diablada y la danza de llama-llama, nos remontamos a estos momentos primitivos, seguramente la cultura huancarani, que son heredadas a la cultura uru, donde se hace un trabajo exquisito sobre una imaginería de representación plástica de la llama. En todo ese proceso de domesticación de la llama, la vicuña, la alpaca, y también los intentos, ¿no? de querer domesticar a la taruca. La taruca ha desaparecido en Bolivia, sin embargo, este ciervo andino es muy bien protegido en Argentina, en Chile, en el Perú. En Bolivia debe haber algunos rastros, algunos especímenes todavía, sin embargo, no es parte del tratamiento de una fauna protegida. Al contrario, no es una fauna descuidada y que si vive, seguramente vive de manera silvestre, salvaje, en lugares recónditos. Sin embargo, este proceso de la domesticación de la llama, los conceptos de la llama no son creaciones nuestras, no es son hipótesis que han lanzado Ramiro Condarco, el propio José Muriba Carreza, hacen alusión precisamente al origen de los cuernos del diablo, que son completamente, no vamos a decir muy diferentes, ¿no? Al concepto mefistofélico del diablo, es decir, a esa concepción iconográfica de Mefistófeles que hace del diablo, sino a una construcción artesanal completamente nuestra. Esta es una taruca que tiene el mismo valor de antigüedad que estas llamas. La taruca, este era un testimonio en los farallones que estaban ubicados en Popó, que fueron destruidos por una empresa minera por construir un camino. Este es un vestigio que muy gentilmente Dick Edgar Ibarra Grasso nos proporcionó para que podamos incorporar a esta hipótesis, ¿no? de la danza del llama-llama y el origen de los cuernos en nuestra propia diablada orureña, que están inspirados en este tipo de fauna que existía ese entonces. Este es un proceso ya de la máscara del diablo. Como pueden ver acá, todo tiene una simbología, tiene todo un lenguaje, podríamos decir, que semiológica o semióticamente se puede ir traduciendo. La boca del diablo, los ojos, las pestañas, las orejas. Entonces, los cuernos, este proceso, digamos, de encorvamiento de los cuernos se ha desarrollado muy propiamente a partir de los años 40, 44, cuando nace la fraternidad La Diablada, más antes del 44, las máscaras tenían cuernos rectos, como los vamos a ir viendo más adelante. También tenemos la presencia de la víbora, el lagarto o el dragón. El del tema del dragón vamos a justificar su presencia, no a partir de una teoría
empírica, sino más bien de un testimonio arqueológico que nos permite decir que en la cultura andina se hablaba y se conocía ya al dragón, que no ha sido solamente un privilegio de las culturas orientales. Sin embargo, este es el proceso de construcción o el resultado de este tipo, digamos, de flexión primitiva para proyectar en el tiempo y lograr esta maravilla de máscaras que tenemos. Por eso yo digo, si el Perú lograra demostrar estos procesos de concepción morfológica de de la Diablada, seguramente estaríamos en aprietos, pero creo que nosotros tenemos bastantes asideros y hay mucha gente que habla con mayor precisión y profundidad sobre este tipo de transformaciones. El uso, ¿no?, de los dragones, la corona, la víbora, que están presentes en la morfología de construcción de la máscara del diablo, y además sus propias categorías, ¿no? Satanás, Lucifer, los diablos, los pecados tienen diferente estructura, podríamos decir, en sus máscaras. La presencia de algunos símbolos, ¿no?, que están en la máscara del diablo, el tema de la víbora, en algunos lagartos, otros el sapo, tiene una cuestión, pues, ¿no? Tiene un origen, es a partir de las 4 plagas. En Oruro no se puede construir un traje ritual, una máscara ritual, si no tienen estos elementos. Si no tienen estos elementos, se consideraría completamente foráneo, ¿no?, ajeno a nuestra realidad, tipo de indumentaria, estaría lindando con el disfraz y no con un traje ritual que un poco resume, ¿no?, de nuestra mitología, de nuestras leyendas, la simbolización que se ha generado. En el caso del sapo, la víbora, el lagarto, y de la boca del lagarto precisamente salen las hormigas. Esa es nuestra literatura y esa es la concepción y esa es la forma como se debe interpretar en cuanto a la construcción de un traje ritual de ofrenda a la Virgen del Socavón o a la Pacha en nuestro sábado de peregrinación. En el libro de Los Ángeles y Querubines, este es un tema bien interesante porque justo estábamos viendo el anterior sábado el tema de los trajes, hasta cuándo, hasta dónde se están permitiendo hacer transformaciones en los trajes y de manera muy arbitraria, ¿no? Y si eso se convierte en una agresión al patrimonio, si es una agresión al patrimonio, es un delito cultural, es un delito patrimonial. No nos olvidemos que en el tema de las 18 especialidades se ha declarado como patrimonio la danza, la música y el vestuario. Entonces, hay elementos que nos permiten a nosotros legalmente hablar sobre transformación y hay elementos que nos permiten calificar como agresión al patrimonio. Estos son los 2 tipos de ángeles, ¿no? Seguramente este ángel es de la época de los 40 o de los 50. Y este otro ángel ya es del 2020. Entonces estamos hablando de un proceso de evolución estético, solamente estético, el personaje de la ángel. No estamos hablando de una transformación morfológica del ángel. Entonces, decíamos el otro día, ¿qué pasa cuando el ángel tiene más de 2 alas? Y en el libro, precisamente, bajo este título de ángeles y querubines, hacemos toda una descripción, una categorización de la presencia del ángel en la Diablada. No nos olvidemos que el ángel Miguel es el que sucumbe a las huestes del mal, y él es el arcángel Miguel. Y si le pones 2 alas más, 4 alas más, 3 alas más, ya no ya estás degradando, estás cambiando de personaje, ¿no? Ya no estás hablando de un ángel, sino estás hablando de un querubín. Y los querubines tienen 6, 8 alas,
y tienen cada una de estas alas un significado y un significante. Entonces, yo creo que es importante que a partir de reflexiones lógicas, de investigaciones, de asesoramiento, los conjuntos y los propios personajes, ¿no? Si algún conjunto a mí me distinguiera para que dance de ángel, hago pues una investigación y no dejo al criterio de un artesano o de un diseñador para que me vista con algo que no me corresponde. Yo veía, y ustedes han debido ver, hay ángeles hasta con 6 alas, ¿no? Construcciones morfológicas, pero demasiado a esas. Hay ángeles que tienen otro tipo de elementos, ¿no? Leones en el pecho. Es decir, no condice con la teoría de los ángeles a partir de un criterio estrictamente teológico de la religión católica. Entonces hay que tener mucho cuidado, que la danza de diablada esté el arcángel Miguel y no está un querubín. Y si un querubín es el que comanda las huestes del mal, yo creo que ese conjunto tendría que revisar muy seriamente el papel que está jugando en nuestra cultura y en nuestra religiosidad. El segundo estadio del libro habla precisamente sobre eso que les había manifestado, ¿no? Hay muchos diablos que han venido con la colonia, con la religión católica, que han aparecido en Corpus Christi casi en toda la colonia. No es privilegio de un determinado país o sector. No, esta han nacido en toda la colonia porque los encomenderos, los curas, trajeron precisamente la lucha del bien y el mal y trajeron este tipo de autos sacramentales para catequizar, para convertir a los impuros, a los paganos, en católicos. Y ese proceso de extirpación de idolatrías, de suplantación de deidades y de imposición religiosa en la pedagogía de la conquista ha sido una característica en determinadas festividades. Tomando en cuenta que antes del sincretismo, la religión católica era una religión un tanto privilegiada en su cualidad y sus concelebraciones para los españoles, ¿no? Para los conquistadores y algunos criollos. ¿No? Los mestizos y los indígenas no ingresaban a los santuarios, no eran parte de la fiesta. Los españoles se encargaron de traer sus propias formas rituales y festivas y ellos desarrollaban en salones o a veces en los templos y los indígenas simplemente eran observadores, ¿no? Entonces, de esa categoría de observadores ya en el sincretismo empiezan a ser insertados eclesiales y ahí pues precisamente en las cofradías es donde empieza a practicar, a participar de una manera dirigida por los sacerdotes. Entonces, diablos hay en todas las latitudes, ¿no? Diablos que personifican a Satanás, y hay el arcángel Miguel y la lucha de bien y el mal. Hay muchas festividades que hasta la fecha, inclusive como en Colombia, como en Venezuela, han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad, siguen manejando esas características. Y también su morfología hace unos 10 años era pues la primitiva, ¿no? De ver esos con cuernillos, como alguna vez hemos disfrazado a nuestros niños. El Carnaval de Oruro no solamente ha impactado y ha generado una corriente de transformación en las festividades locales, sino también la concepción de idear al diablo desde hace unos 30 años de alguna festividad colombiana o venezolana, en nada se parece a los diablos del Carnaval de Oruro. Ahora, si ven actualmente, van a ver que hay una cierta similitud, obviamente que allá se encargan de darle unos rasgos y unas características propias, pero se nota que hay una inducción, ¿no? Se nota que están de alguna manera ellos copiando algunos elementos de nuestra
de nuestra ritualidad. Estos son los elementos rituales. Acá he puesto tres fotografías. Espero que esta no les cause mucho, perdón, mucho, no les incomode, porque esta es una ritualidad de la huilancha, que se la realiza los viernes de carnaval, y esta ritualidad de la huilancha, que ahora se hace más propiamente en el campo solamente, en el sector minero, era una característica, ¿no?, de la ofrenda de la sangre de la llama hacia la Pachamama, para mayor producción. Y precisamente después de este tipo de ritual venía la danza del llama llama. Y aquí he puesto acá, no es que me he equivocado, que podía haber hecho dibujar un otro personaje con una cabecita de llama, sino para demostrar que la danza del llama llama tenía estas mismas características de danzas que inclusive están vigentes y actuales en nuestro territorio. La danza del torito, los toritos orientales, del Beni y en parte del Oriente, tiene estas características. Solamente que en los momentos primitivos, esta era una carta de llama y en vez de esta pañoleta se utilizaba el cuero de la llama, que estaba encabalgado dentro del hombre, es decir, había una conversión, ¿no?, del ser humano en el animal, o había una dualidad de representación hombre-animal en el rito del llama-llama. Tenía estas características. Esta era la morfología descrita por Ramiro Condarco, y es precisamente que yo he puesto de los toritos para mostrar de que esto no ha sido simplemente una hipótesis, sino es un confirmado de que la danza del llama-llama tenía estas características en este proceso ritual. Y acá vemos, ¿no?, diablos en México, en San Luis Rey de Potosí de México, en diablos de Yaré de Venezuela, y los propios diablos de Potosí. Estos diablos de Potosí, Bolivia, son un testimonio, ¿no?, de cuál era la concepción morfológica del diablo católica. Y este es el diablo de la Diablada de Oruro. Sí, una completa diferencia en el tratamiento. Esto es actual. No estamos hablando de fotografías de hace 50 años, estamos hablando de fotografías del año pasado. Y aquí ustedes ven qué diablos hay pues en todo Sudamérica, ¿no? Hay diablos con sus propias características morfológicas, sus formas rituales, su forma de encarar la lucha del bien contra el mal. Y pese a que la iglesia es una sola, pues no ha podido uniformar todo eso. Y Potosí tampoco, ¿no?, se escapa de este tratamiento que hay que decirles a nuestros hermanos potosinos. Sí, diablos hay, como su diablo, ¿no? Ustedes ven aquí el diablo potosino, pero el diablo de Oruro no tiene nada que ver con este tipo de personajes. Estos son los tres elementos de la proyección o de la metátesis o de la transformación del término del tius o del hito a tiu. No, esta es la estela Condarco. A partir de la estela Condarco podemos hacer una reflexión bien interesante sobre el tema. Yo creo que si algo nos ha dejado Ramiro Condarco en cuanto a la morfogénesis y también el origen de la morfología de la diablada, es precisamente esta estela, que yo le llamo la estela Condarco, otros le llaman la estela Tiu, y otros no le dan valor, ¿no?, porque no han tenido la capacidad de hacer una descripción como la que hace Ramiro Condarco. Y les voy a leer, prefiero leer esto que dice Ramiro Condarco de esta estela, que para nosotros es fundamental porque es antigua y nos permite teorizar sobre la morfología del diablo orureño. El tiu, deidad bicéfala procedente de la zona de los hitos, metátesis de tiu, en la ciudad de Oruro, trabajada sobre cal hidráulica, Jataui o Kululu Jataui, en lengua aymara, claramente representativa a partir de la parte superior del Tiutiantila, de los Uru, o posterior Tunupa de los aymara. Esto ha sido extractado del propio Posnansky en la página 91, en 1937, escrito el libro. Está encaramada sobre la imagen inferior de Guarajú o Diablo Uru,
o del Supay Aymaru Quichua. Al centro se aprecia la figura del Cervato, Taruca o Urina. Clara es la diferencia de Tulupa, más próxima a los caracteres de braquicéfala, leptosina y leptoprosapa, que la de los que corresponde a la faz Guarajuuru, que es de la parte inferior de la estela, con caracteres de mesosina y camaeprosopa. Si ustedes se dan cuenta, hay una descripción antropológica de esta estela que identifica precisamente algunas deidades que han dado origen al rito del tío, que es una deidad protectora, beneficiadora, generadora de riqueza y muy propia de las oquedades o de los parajes mineros. Ese es un tío rudimentario como se construye y se construía normalmente en épocas anteriores. Inclusive se les respeta el falo porque es una deidad de fertilidad y de bonanza, que cuando vienen los españoles se enteran de la presencia del tío y lo convierten en el supay, y el supay está considerado como una categoría maléfica o como diablo. Entonces, por eso decía Alberto Guerra, el tío es una deidad calumniada, ¿no? Porque el tío es una deidad benefactora y los católicos le calumnian como el diablo, enemigo de Dios y amigo de las oquedades y de los desastres y de las desgracias humanas. Y acá tenemos un tío más moderno, ¿no? Un tío que está ya con trajes de diablo, todo. Pero esto es un tío castrado por las características todavía de algunas mentalidades en nuestra población. No sé, han actuado como en el medioevo, ¿no? Ahí castrando todos los monumentos. Igual a este pobre tío le han castrado y han hecho desaparecer el falo, que es lo más simbólico quizás, ¿no? No solamente en esmerarse en la representación de la cara como si fuera un diablo mefistofélico, o Mefistófeles, sino más bien en las características muy nuestras, ¿no? De una concepción de poder, de fertilidad, de riqueza, de bonanza y un ser bienhechor. Entonces, estas concepciones son, yo creo que un poco perjudiciales para generar un análisis completo del tío. Debía reponerse un tío de estas características para que tengamos un proceso que sea consecuente con esta estela que nos manifiesta Ramiro Condarco, es el origen del dios Ito, porque esto ha sido descubierto en Itos, en la mina de Itos, acá en la población de Itos, en Oruro, en la zona sudoeste, que es el dios Tius, que en su transformación con el tiempo, por cuestiones idiomáticas, se convierte en el tío de la mina. Luego vamos a hablar de otro elemento que es interesante para nosotros fundamentar el origen de la víbora y del dragón en la máscara del diablo. Obviamente que la víbora es parte de nuestra mitología, de nuestra religiosidad, porque está considerada como, como una deidad bienhechora, es parte de los símbolos de la abundancia, y esto nos va a permitir a nosotros crear una presencia mucho más fuerte en la construcción de las máscaras, ¿no? Y lo propio vamos a hablar también del lagarto, porque el lagarto tiene esas facciones que se demuestra acá. Esta es una víbora, ¿no? De la época de los incas. Esta es una representación de la víbora. Pero acá arriba vemos dos gráficos, ¿no? Una fotografía de un teru, este es un vaso ritual, donde se ve claramente la presencia de un dragón, y acá vemos un friso también
arqueológicamente descubierto, donde se ven a las sirenas y también se ve el dragón. ¿Y cómo conceptualiza alguna gente acá? ¿No? Dice, el dragón no es propio de las culturas orientales y que no se ha conocido en la cultura andina. No, se ha conocido. Hay bastante material. Yo os recomiendo entrar a buscar material sobre el dragón en la cultura andina y ahí van a ver una iconografía exquisita, excelente y clara sobre la presencia del concepto del dragón, igual que de las sirenas, porque acá vemos una sirena frente a un dragón, que este es un friso antiguo, no es un friso de la colonia, ni mucho menos de la república, esto es precolonial. Y esa es la víbora de nuestra mitología aquí en Oruro. Entonces, morfológicamente, seguramente el diseño ha ido evolucionando, pero no es reñido, no es reñido culturalmente la presencia del dragón en nuestra vestimenta. No es que nos estamos robando de los, de los orientales, ni mucho menos, como decían, esto es parte de una construcción que durante la Comibol algún trabajador minero o algún danzarín que estaba vinculado recibió de la cooperativa el té Ornimans, y en el té Ornimans en su etiqueta está el dragón, y eso le llevó al artesano y le hizo copiar para que el artesano ponga ese dragón del té Ornimans en su máscara. Eso lo dicen algunos historiadores o investigadores serios de Oruro. Yo prefiero adscribirme a estos antecedentes primitivos o, perdón, culturalmente antiguos, ancestralmente heredados de la cultura tiahuanaco, de la cultura inca, y que han sido traspasados seguramente en la oralidad, y que el imaginario de nuestros artesanos ha permitido un poco construir estos elementos y adosarlos en la máscara del diablo. Pero la mayor parte, ¿no? La mayor parte habla de la víbora, que es singular a nuestra tradición, o del lagarto, ¿no? La cabeza del lagarto, que es parte también de nuestra literatura, de nuestras leyendas y tradiciones. En un tercer estadio, hablamos sobre el auto sacramental, el teologúmeno español o el teatro popular. Es decir, vamos a hablar sobre la pieza esa que es conocida como el relato de la Diablada. Y decíamos hace un momento que dentro del proceso de extirpación de idolatrías y la construcción del nuevo hombre católico, es decir, de exorcizar al indígena y convertirlo a la religión católica, se idean este tipo de instrumentos pedagógicos que va a convertir al indígena en católico. Pero ¿cuál es el origen, ¿no?, del laudo sacramental? Porque se habla del laudo sacramental que ha nacido en Oruro y que ha recopilado el cura Montealegre. Después viene Ulises Peláez, que mejora supuestamente la redacción y se pone un auto sacramental para el relato de la Diablada. Hay varias teorías, ¿no?, del origen del relato de la Diablada, que este tema de la lucha del bien y el mal es bíblico, pero ha sido bien tratado en un libro, en el libro de John Milton, ¿no? De John Milton en 1630 creo que ha sido, donde él escribe precisamente sobre la lucha del bien y el mal. Eh, Después, los pasajes bíblicos que seguramente han inspirado a Turubinga, a un teólogo que también se dio a escribir sobre este tema. Pero lo importante es que en el proceso de los autos sacramentales pedagógicos a partir de la colonia, llegan con esta pieza teatral
que hacen personificar por los mineros y estos a su vez recitan cada uno de los parlamentos que contiene el relato de la Diablada, que por suerte, por supuesto, en el libro lo transcribo tal cual en su originalidad, eh, son utilizados como un instrumento de conquista de las almas. Pero hay también otros temas que son singulares, ¿no? Las formas europeas de este tipo de teatros tenían, podríamos decir, los personajes claros que estaban vinculados a los 7 pecados capitales, se manifestaban por los nombres de quiénes eran los diablos que personificaban a los pecados capitales. Estamos también detallando ese aspecto en el libro que nos permite un poco darle una mejor concepción de la forma como se utilizaba el teatro popular callejero en Europa y cómo se utiliza en estas latitudes, en un tratamiento de lenguaje y simbología completamente coloquial. No se hablan de categorías maléficas, se hablan simplemente de los pecados del comportamiento humano, de ahí que los 7 pecados capitales son más aprendidos por, por, por su adjetivo que por la forma literal que han sido construidos. Por otro lado, no es solamente el laúd sacramental o el teologúmeno español el que caracteriza solamente a la Diablada. Hay varias otras piezas. El tema de los 11 pares de Francia, por ejemplo, es un tratamiento de un teatro callejero que tiene una duración de casi 30 horas. Antes lo hacían en 3, 4 días. Hay antecedentes que hasta 1950 o 40, en la población de Caracollo todavía los curas preparaban este teatro de los 11 pares de Francia. Y después, vestigios de los pares de Francia que eran en el Carnaval de Oruro, que eran personificados por los gitanos que llegaban del lado de Chile, ¿no? Y participaban en el Carnaval de Oruro como personajes aislados. De ahí también podemos extractar algo que seguramente algunos estudiosos me van a recriminar, pero algo tiene que originar a algo, ¿no? El tema de las pañoletas, el uso de la pañoleta de la Diablada, ¿no? Que hay 2 teorías, unos que dicen que cuando el viernes de carnaval los patrones mineros les regalaban la tinca a los mineros, era envuelta en una pañoleta grande. La tinca es una suerte de vituallas, una suerte de alimentos, bebidas que se ponen en un atado, y ese atado es precisamente una pañoleta, que eso les entregaba, les regalaba el patrón a los mineros, y ellos en reciprocidad, como dice Alberto Guerra, en reciprocidad les regalaban la achura o un toro. Yo soy parte, digamos, de una familia que ha tenido una tradición minera. Yo he visto eso y alguna vez a mi papá le han regalado un pedrón, así una peta, un toro, como ellos llaman, que era de mineral puro de antimonio, o en su momento alguna vez de estaño, que era regalado al patrón. Era una especie de intercambio, ¿no? El patrón se congraciaba con la tinca y el minero con la achura o con el toro. Reitero que era un pedazo de mineral puro que les regalaban al patrón. Pero después ya cuando se huilanchaba, se hallaba el paraje o los parajes mineros, los, los mineros se ponían esas pañoletas a la espalda y asimilaban ser bailar de diablos. Esa es una teoría, ¿no? La otra es la que yo mantengo, es que se ha asimilado porque la construcción en triángulo es un tanto interesante en las pañoletas de los 11 pares de Francia que llegaban acá a Oruro hasta más o menos 1965, 66,
y después desaparecieron completamente de nuestro carnaval. Sin embargo, estos autos sacramentales no quedan ahí, ¿no? Hay el Club de los Padres de Francia, una especie de auto sacramental, pero también de teatro callejero, es decir, seguramente un aprendizaje, una copia del auto sacramental es el Huanca de los incas, el relato de los incas, ¿no? Todo un proceso histórico que se refleja en ese relato, que desde la conquista hasta la muerte de Atahualpa es parte de este tipo de teatros populares. Lo otro es épico histórico, y esto es estrictamente católico tendencioso, porque acá se trata de convencer al indígena de que no debe entrar a cometer esos pecados como son la gula, la ira, la pereza, etcétera, etcétera. También hay otro teatro popular, ¿no?, que se ha desarrollado con el tiempo, y es precisamente la pisa de la uva, de la morenada. Y esto es un privilegio solamente en la morenada orureña, ¿no? La morenada orureña ha desarrollado todo un proceso de origen, y dentro de ese su proceso de origen un poco nos cuenta el nacimiento de cómo nace el moreno en la pisa de la uva. Es un teatro popular muy interesante. No es un auto sacramental, también es un hecho de una descripción a la presencia, a la justificación de la presencia de un determinado personaje, una determinada danza en el carnaval. Y seguramente podemos encontrar una serie de teologúmenos o de teatros populares en distintas festividades. Pero lo más importante en el tema de la Diablada es que la inspiración desde John Milton hasta Ulises Peláez queda en el relato de la Diablada, y fundamenta, ¿no?, el origen, la presencia del arcángel Miguel, Satanás y sus huestes, cómo los subyuga, aparece la Chinasupa, y acá estamos viendo a la Chinasupa, que antes era personificado solamente por varones. Bueno, se está recuperando por suerte el personaje. Sin embargo, en el relato de la Diablada es un hombre que personifica a las Chinasupai, que cumple un rol interesante, ¿no? Un rol seductor, es más o menos las dos actitudes que tenían los íncubos y los súcubos, de quererle conquistar al arcángel Miguel, de quererle seducir, de quererlo descarriar, de quererle llevar hacia el lado del mal. Pero el arcángel no sucumbe, y la bota a la Chinasupa, y prosigue el relato de la Diabla. El otro tema que tocamos en el libro es el tema de la mariología, ¿no?, del carnaval de Oruro. Es decir, miren, hemos ido avanzando todo un proceso precolonial, colonial, con conceptos completamente católicos, claros, y también con conceptos estrictamente originarios o naturales nuestros, de nuestra religiosidad, de nuestra cultura, hasta llegar hasta este momento, ¿no?, que es el momento del origen del carnaval de Oruro, el descubrimiento del fresco de la Virgen. Entonces, sobre este descubrimiento del fresco de la Virgen, quién lo pintó, ya hay algunos atisbos, ¿no?, que nos precisamente detalla Javier Cárdenas en su reciente libro, no último, en su reciente libro. Ya hay alguna posibilidad de acercamiento de quién pintó, quién mandó a pintar, en qué época. Estamos nosotros un poco descifrando la influencia de la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Socavón, en los parajes mineros, y cuál es su relación con la Virgen de Copacabana, ¿no? Hay un nexo muy interesante. Hasta ahora no se ha detallado, no se ha escrito, estamos en una pesquisa de encontrar ese nexo entre la Virgen de Copacabana y la Virgen del Socavón de Oruro, que ambas son candelarias, y ambas están en sectores casi lacustres, ¿no?, con gentes de los lagos. Y ahí nos vamos a centrar nosotros en una investigación y en una descripción muy interesante de la iconografía de la Virgen del Socavón, porque está pintada casi a 3 o 4 manos en distintos momentos históricos, y hay una descripción muy técnica que nos hace el arquitecto David Bravo sobre precisamente el pintado de la Virgen. Pero lo nuestro va por el otro lado, ¿no?, el uso de la simbología
precisamente en este tipo de cuadros y la presencia de santos por parte de la Iglesia Católica. Lo importante es que con la aparición del fresco nace el Carnaval de Oruro, hay el convenio entre sacerdotes, patrones y mineros, y se les otorga un determinado tiempo de licencia para que ellos puedan realizar su advocación, y se adosa a la temporada del carnaval precisamente porque eran tiempos de licencia, eran tiempos de no trabajo, y que esto les podía permitir a los mineros cumplir con esta liturgia. Entonces ahí empieza, ¿no?, la predisposición de bailar todos los años para la Virgen del Socavón. Ahí nace, que se convierte en una festividad vocativa, es decir, todo el mundo hace sus votos para bailar 2, 3, 4, 5 años. Acá en Oruro se hace un vocativo se hace una promesa de bailar 3 años. Entonces esta fiesta vocativa va desarrollando y creciendo, ¿no? Y a esto se adosan no solamente la danza de los diablos personificado por los mineros, sino también la danza de la morenada. Hay danzas completamente originarias que vienen del campo, vienen los incas, vienen los llaneros, vienen los cuyabas, es decir, hay una convergencia de diferentes personajes de otras ritualidades que van a hacer una sola ritualidad, como es a la de la Virgen del Socavón. Entonces, ese proceso de sincretismo de la presencia indígena, de los procesos de urbanización de los elementos indígenas o de los ritos indígenas en la ciudad, se va mezclando entre cultos a la Pachamama y entre cultos a la Virgen, entre coas y inciensos, entre hostias y coca, y va desarrollándose este hecho. Pero siempre encabezados por los diablos. Hay antecedentes de que cuando la Virgen entraba o la sacaban en andas para que pueda ingresar, para que pueda pasear por la ciudad, ingresar hasta el santuario, que los diablos eran custodios de la Virgen, ¿no? Y ellos bailaban como custodios, como cuidándola a la Virgen. Alguna vez han debido ver acá en el Carnaval de Oruro, son mineros que andan custodiando a la Virgen, y es un poco ese el concepto. Nosotros repusimos eso el año 91, cuando estuvimos en la asociación, repusimos esa escolta de mineros, un poco retrotrayendo a que los mineros vestidos de diablos eran los que custodiaban a la Virgen. Y a partir de 1940-44, cuando nace la fraternidad, estos diablos adquieren una personalidad ya más de cofradía, de fraternidad, de institución, bailan solos, se desarrolla una vocación para danzar de diablos, y un poco emulando lo que hacían los herederos de los mineros, que eran precisamente los mataríferos o los mañazos, que se consolidan en 1904 como institución. Imagínense, de 1904 a 1944 hay mucho tiempo que ha pasado en cuanto a la forma, ¿no?, de presentación de aquello que habían heredado los mañazos de los mineros. Y esto no nos dicen los peruanos, ¿no? Los peruanos siguen hablando del barrio del Mañazo, que los mañazos han sido los que han creado la diablada, y ellos no saben, no se dan cuenta o no quieren hablar de que los mañazos en Oruro han heredado la danza de la diablada de los mineros. Entonces no son los creadores, no son los herederos directos de los mineros que hacen la danza de la diablada a los mañazos. Y en 1904 se institucionalizan. No es que nacen en 1904, solamente que en 1904 se organizan oficialmente, son un sujeto jurídico. Ya no son ya un sujeto natural, son un sujeto jurídico a partir de 1904, porque la diablada jala para mucho más antes. Entonces este es el origen del proceso mariológico, cuando la población y los mineros deciden tomarla como su patrona y hacer esta festividad del sábado de peregrinación un día antes del domingo de carnaval mundano.
Y todo ese proceso primitivo, podríamos decir, primigenio, fundacional, concluye en esta maravilla, ¿no? Este tipo de presentaciones que en su vida van a ver otras latitudes, por más que se estén llevando de a poco las formas, pero lo que no se van a llevar es el fondo, ¿no? Se podrán llevar los significantes, pero no el significado. Y este tipo de muestras y manifestaciones son producto y resultado de este proceso. Este proceso. Alguna festividad que se quiera apropiar de la diablada tiene que mostrar este proceso, ¿no? Seguramente esto es lo incipiente, lo primitivo o lo fundacional de la morfología del diablo, y vemos cómo va evolucionando, ¿no? Este tipo de trajes. Aquí estamos viendo los cuernos todavía rectos, aquí ya vemos los cuernos ya curvos, y aquí vemos ya en su esplendor ya las máscaras de diablo con una proyección estética, artística, plástica, pero exuberante, ¿no? Pero que es parte de un proceso. Es decir, no hay por dónde decir que sea desvirtuado, sea desnaturalizado, sino estas construcciones son parte de un proceso, es una evolución, no es una imposición de moda de la noche a la mañana, ¿no? Sino ha ido superándose paulatinamente con el tiempo. Imagínense de estos trajes que seguramente son la época de los mineros, a esta época de los mañazos, a esta época de los fraternos, y que hoy tenemos las 5 diabladas bailando con la misma morfología, es una maravilla. Entonces, este es el proceso que tienen que demostrar quienes nos quieren sustraer nuestro patrimonio. Y acá hago una pequeña muestra, un muestrario, no es exactamente de los personajes, ¿no? Sino de lo más importante y lo más gravitante de la diablada. La Chinazupa y Luciferes, los Satanáses, el ángel, los diablos. Es decir, tratamos de mostrar en este cuadro esa maravilla que es precisamente resultado de este proceso, ¿no? Y de todo el proceso que hemos ido hablando, desde la danza del llama-llama, la construcción de la diablada, cómo se han ideado, cómo han generado nuestros artesanos estas transformaciones. Y como dice, ¿no? La propia UNESCO, las fiestas como el Carnaval de Oruro son procesos vivos que se recrean año que pasa. Y en ese proceso de recreación, de reconstrucción de estas maravillas, obviamente que hay cambios, no hay transformaciones. Pero volvemos a lo de los ángeles, ¿no? No puede haber un proceso que rompa la lógica y que irrumpa a título de moda, a título de tendencia, cambiando personajes, ¿no? Es que no podemos permitirnos ver, yo la verdad me siento bien lastimado cuando veo esos querubines conduciendo así a la tropa de diablos. Yo digo, ¿qué hace el querubín? No es como poner, no sé, pues, al oso, que todavía tendría mucha más legitimidad que el querubín, un poco guiando a los diablos, o el cóndor, ¿no? Que puedan guiar, pero lo importante es que tengamos en mente de que esta forma de ritualidad, con sus exvotos, con sus ofrendas, como son el traje, la música y la danza, porque son elementos de ofrenda a la Virgen, el traje, la música y la danza, no son simplemente accesorios de un disfraz, no, son elementos que constituyen una ofrenda en sí, porque cada uno de estos personajes, de estas personas que personifica un diablo, en este caso el ángel, un poco también son su ofrenda hacia la Virgen. Entonces, estas ofrendas, esta construcción del patrimonio no puede ser agredido de una manera leve, ¿no? Entonces, tienen que entender, tienen que buscar, hay gente muy entendida, mucho más que ha estudiado sobre este tema de la diablada, que muy bien podría asesorar a quienes están cometiendo esos deslices
y nosotros como orureños estar conscientes, ¿no? Estar conscientes de que esto no es ocasional. Imagínense, yo he preguntado y sí, voy a seguir preguntando. Acá a la derecha tengo tres máscaras, ¿no? En tres épocas diferentes. Esta es la primitiva, la del desarrollo y la de la consolidación. ¿De qué momento se quieren apropiar? O sea, cuando hablan es cultura andina, esto, ¿esto será lo que quieren los puneños? ¿Por qué no se presentan entonces con este tipo de máscaras? ¿No? ¿O será en esto de la consolidación? Entonces deberían presentarse con este tipo de máscaras. O esto de la expansión y de la consolidación de la diablada. Entonces, para ellos es fácil olvidarse de esto, ¿no? Dicen es parte de la cultura andina. Puede ser que haya, digamos, una similitud de inspiración, ¿no? De un determinado rito en diferentes latitudes, tanto en Puno como en Oruro, ya puede ser. Pero que haya el mismo desarrollo, que haya la misma evolución, ya no, pues tampoco, ¿no? Eso ya es descarado. Y entonces ellos se están apropiando de esto y no conocen y desconocen y no quieren hablar de esto. Entonces nosotros en Oruro, cuando hablamos de la diablada, manifestamos que somos resultado de un proceso que está registrado en el catálogo de la UNESCO del 2006, está registrada en cada una de las fichas del formulario de postulación ante la UNESCO en el año 2000, están registrados para ser nombrado como patrimonio del Estado boliviano en la exposición de motivos el 2013, cuya ley ha salido recién el 2005, están adosadas las 18 especialidades en la exposición de motivos para ser declarados como patrimonio departamental y patrimonio municipal. Están adosados las 18 especialidades, entre ellas la diablada, en la exposición de motivos cuando la comunidad andina reconoció al Carnaval de Oruro como su patrimonio por el Parlamento andino en el año 2012. Es decir, ese proceso de reconocimientos en los que tuve a bien generar y ser el gestor, ha tomado como iniciativa el de registrar nuestras 18 especialidades a partir de nuestra emblemática diablada orureña. Es por eso es que la UNESCO, acá tenemos en la derecha nuestro reconocimiento, nuestro certificado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que se debe precisamente a eso, ¿no? A que como un actor, como un sujeto central de la festividad es la Virgen del Socavón, que está, ¿no?, rodeada de 18 culturas, y dentro de esas 18 manifestaciones culturales, obviamente la de con privilegio y que emblematiza es la danza de la diablada. Tenemos el registro, esta es una de las fichas que muestra el traje de convite de la diablada auténtica Oruro, de los mañazos. Y como estas están registradas ya en un anterior programa, acá también el programa de Luna Ángel, como en la página de Estudios e Investigación del Carnaval, se ha podido conocer en voz de quien dirigió este catálogo del Carnaval de Oruro 2006, la licenciada antropóloga doña Verónica Yanqui. Son más de 800 páginas que tiene este catálogo. Ojalá algún día alguna institución, ya que nos frustraron los del Ministerio de Culturas la impresión de este catálogo, alguna institución orureña pueda hacer. La danza ritual de la diablada es de Oruro. Y acá vemos su proceso primitivo, colonial, republicano. Esa es nuestra diablada. Quien nos quiera robar, que fundamente, por lo menos, empíricamente algo que les pueda validar una reflexión para sustentar la sustracción de patrimonio. Como sabemos, no lo van a hacer. Nosotros quedamos convencidos de que la danza ritual de la diablada es de nuestra ciudad, de nuestro departamento, es en Oruro y es en Bolivia. Esos son los contenidos
en un 50%, un 40% de este libro, Misterios del Mal. Hay mucho más material. Yo he tratado de sintetizar a lo que he podido, porque son... La danza de la Diablada muestra una cosmovisión profundamente entroncada con el culto andino del maligno Supay, de Huari, dios de las montañas, y del diablo de la liturgia católica. Desde la prehistoria, según un criterio legendario y zootista Uru, el fenómeno demológico nos lleva a los antiquísimos Chulpas-Jaques, cuyos descendientes fueron nuestros antepasados Urus. En el periodo histórico de la Diablada hay una etapa de transculturización que comienza con la fundación en 1606 de la Villa Real de San Felipe de Austria, donde el choque de culturas fue la norma, aunque los resabios ancestrales lograron subsistir. Otra etapa de dualismo religioso, entre 1789 y 1900, se explica cuando la transfiguración de la Pachamama andina en la Virgen del Socavón amplía el sincretismo religioso, mientras germina un tercer ingrediente poderoso, el hecho contestatario de desahogarse de las profundas depresiones psíquicas. De esta situación surge la tradición del famoso bandido Anselmo Belarmino, o conocido como el Nina Nina, que a pesar de sus fechorías ayudaba a los pobres y veneraba en su guarida del Cerro Pie de Gallo a la Virgen de la Candelaria. Durante la etapa de difusión social de esta danza, entre 1900 y 1950, la tradición de la Diablada siguió su curso junto a otros bailes en la festividad de la Virgen del Socavón. Es el periodo de mayor auge por el renacimiento de otras danzas en proceso de desaparición y la creación de instituciones como la gran tradicional auténtica Diablada Oruro, que nació en 1904. Después de la Guerra del Chaco surgieron otras tres instituciones. La tradicional folclórica Diablada Oruro, fundada en 1943. Diablada Círculo de Artes y Letras, fundada en 1943. Fraternidad Artística y Cultural Adiablada, que nace el año 1944. En la última etapa de difusión folclórica, en 1950 a 1995, luego de la fundación de la Diablada Ferroviaria en 1956 y la Diablada Urus en 1960, esta danza inicia un ciclo expansivo de irradiación nacional e internacional. Premios y distinciones universalizan al país en el mundo. Viene la internacionalización con mayor intensidad en el sur peruano, el norte argentino y el norte chileno. Dentro de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro, existen 5 instituciones en la especialidad de la Diablada. Gran Tradicional Artística Diablada Oruro. Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. Conjunto Tradicional Folclórico Diablada Oruro. Diablada Ferroviaria. Diablada Artística Urus.